Buenos días a todos. Hoy comenzaremos a hablar sobre dolor de hombro. Vamos a diferenciar entre distintos tipos y el tratamiento adecuado para cada uno de ellos. Comenzaremos con algunos datos. Por ejemplo, que el dolor de hombro es el tercer motivo de dolor musculoesquelético en la población general. Tiene una prevalencia a lo largo de la vida del 70% y la mitad de ellos continúan con dolor de hombro después de 1 a 3 años desde el inicio. La recuperación suele ser lenta y muchas veces incompleta, con una recurrencia bastante común, pero esto no quiere decir que no tengamos herramientas para abordarlo. Normalmente, cuando aparece este dolor de hombro y vamos al médico, nos recomiendan realizar una radiografía o una ecografía. En los resultados de estas pruebas es posible que aparezcan anomalías, es decir, algunos rasgos que identifiquen la causa de ese posible dolor. La realidad es que en un 96% de sujetos se encontraron anomalías asintomáticas, es decir, el hecho de que aparezca un hallazgo, una prueba de imagen, no tiene que relacionarse directamente con la causa de dolor. Algunas pruebas que se consideran de más especificidad, como la resonancia magnética, no son capaces de distinguir entre sujetos diagnosticados de síndrome subacromial y los que son sanos. Este síndrome consiste, teóricamente, en un pinzamiento del tendón del manguito rotador en el acromion. Por otro lado, el 40% de la población tiene roturas asintomáticas del manguito rotador, lo cual es un hallazgo comúnmente encontrado en dolor de hombro y al que se achaca mucha fragilidad de esta estructura. Es lo que comúnmente conocemos como una rotura parcial del manguito rotador o del tendón del supraespinoso. Teniendo todo esto en cuenta, el tratamiento del dolor de hombro debería basarse sobre todo en los síntomas del paciente y no en aquellos hallazgos que han encontrado en las pruebas de imagen, ya que actualmente no es posible realizar un diagnóstico estructural definitivo de las diferentes patologías de hombro. Por ejemplo, aquellos comentarios como la cabeza del húmero está anteriorizada, hay mal control escapular, el dolor viene del tendón, a día de hoy no son lo suficientemente fuertes como para confirmar que el dolor provenga de estas estructuras. Resumiendo todo esto, no se puede realizar un diagnóstico estructural definitivo del hombro, los test que utilizamos de valoración suelen ser de baja precisión y lo que observamos es que las técnicas de imagen no tienen por qué ser la causa del dolor del paciente, es decir, no es posible identificar la fuente del dolor a día de hoy. Una vez sabemos todo esto, al igual que los anteriores vídeos, lo principal será identificar las banderas rojas y amarillas que harán derivar al profesional pertinente para un correcto tratamiento. Entre estas banderas rojas tendremos que identificar que el dolor sea a causa de un tumor, para lo cual miraremos el historial de cáncer o síntomas característicos, infección caracterizada por una piel roja, fiebre y un malestar general, fracturas o dislocaciones no reducidas caracterizadas por un golpe importante, por una deformidad y por una alta discapacidad por dolor en cuanto al movimiento. También habrá que identificar lesiones neurológicas que se explican mediante un déficit sensoriomotor, es decir, que tengamos mala sensibilidad y nos cueste mover parte de hombro, codo o mano, y patología visceral que se suele reconocer por un dolor que no suma las características de los anteriormente reconocidos ni tampoco las características mecánicas del típico dolor de hombro. Ya que hemos dicho que no podemos identificar una estructura responsable del dolor, lo más importante va a ser un reconocimiento de patrones clínicos que nos hagan clasificar ese dolor en 3 grandes grupos que veremos a continuación, de los cuales sacaremos el tratamiento. Para ello, usaremos una combinación de exploración física con pruebas de imagen, descartaremos que los síntomas vengan del hombro y no de otras regiones como puede ser el nervio o algún síndrome torácico y por último realizaremos una toma de decisiones para ver si la cirugía estará indicada o no. En este último grupo encontraremos las roturas parciales del manguito rotador, ya que se ha visto que tanto las parciales como las totales pueden responder perfectamente a un tratamiento conservador a medio o largo plazo y evitar la cirugía en este caso. En la siguiente captura de pantalla se observa una página en la cual encontramos el programa de rehabilitación Torbay que está indicado para roturas parciales, más específicamente para roturas totales de manguito rotador. Este programa, a medio plazo, en unos 6 meses, promete un fortalecimiento del músculo deltoides para suplir la falta de movilidad y de fuerza provocada por la rotura parcial y o total del manguito rotador. Entre los 3 grandes grupos que vamos a encontrar están
el dolor de hombro con alteración de fuerza muscular, lo que conoceremos comúnmente como tendinopatía del manguito rotador o tendinitis de manguito rotador, o tendinopatía del supraespinoso o tendinitis del supraespinoso, o lo comúnmente conocido como tendinitis del hombro. También tendremos dolor de hombro con déficit de movilidad, lo conocido como hombro congelado o capsulitis adhesiva. Y por último, dolor de hombro con alteración de la estabilidad o coordinación neuromuscular, que es lo que conocemos como inestabilidad de hombro. Para identificar el primer grupo nos fijaremos en que tiene que aparecer dolor y debilidad a la hora de elevar el hombro hacia adelante y realizar una rotación externa, un giro hacia afuera, en gestos como el inicio de ir a meter la mano en la manga de un abrigo. Se caracteriza por ser algo más dinámico que estático, es decir, lo relacionamos con el movimiento, no suele ser relacionado con un dolor nocturno que estamos en estático. También destacar que el dolor no viene por el pinzamiento o compresión del manguito rotador de este tendón en el espacio subacromial, como muchas veces se nos ha dicho. El tendón es una estructura que se adapta fácilmente a este roce y a esta compresión y no se puede achacar a esa fricción el hecho de que produzca dolor. De hecho, se ha visto que en pacientes en los cuales se lima o se recorta el acromio, en ese huesecito con el que roza y aumentando el espacio subacromial, los síntomas pueden permanecer de la misma forma que antes de realizar esa operación. Por lo tanto, no se pueden sacar conclusiones de que aumentando ese espacio mejoren los síntomas. Por lo tanto, ese espacio reducido no es la causa de ese dolor. Entonces, en este grupo no sabemos exactamente de dónde viene el dolor. Se ve como posibilidad que se relacione con este tendón del manguito rotador y también se postula como opción que sea de la bursa subacromial, que es una estructura grasa que actúa como lubricación para que el tendón no friccione de forma excesiva sobre estructuras óseas. Se cree que una de las principales causas es una fuerza, una carga maladaptativa impuesta en el tendón, es decir, unos esfuerzos llevados de manera demasiado intensa, a los cuales el tendón no ha tenido tiempo de adaptarse. Esto se puede producir tanto por déficit de carga, es decir, de repente dejar de hacer una actividad, como por exceso, que de repente partimos a hacer una actividad mayor de la que estamos acostumbrados. Como tratamiento para este grupo realizaremos ejercicios que consistirán en un fortalecimiento progresivo de los diferentes grupos musculares que intervienen en el movimiento de hombro. Habrá algunos gestos que nos resulten más dolorosos que otros, dependiendo de las características personales que tengamos de cara al cuadro doloroso. Por lo tanto, va a ser importante incidir en que los ejercicios pueden causar un ligero disconfort, pueden ser un poco molestos, pero no hay que llegar a un dolor intenso, a una irritabilidad alta, pero tampoco se tienen que quedar en unos gestos que no sean totalmente sencillos y fáciles. Tiene que ser un punto intermedio. Para realizar estos ejercicios contaremos con la ayuda de una goma elástica, cuya rigidez deberá ser entre ligera y moderada. Comenzaremos realizando una rotación externa, para lo cual nos valdremos de la resistencia de la otra mano. Colocaremos los codos a 90 grados y pegado el codo al tronco sin que se suelte, tiraremos en dirección contraria a la otra mano, siempre en un rango todo lo amplio posible. La ida la realizaremos de forma fuerte, aguantaremos un poquitín al final y volveremos de forma lenta y controlada, siempre priorizando el rango. No vale de nada que metamos mucha tensión a la goma y nos quedemos en un rango muy corto. El rango deberá ser siempre lo más amplio posible. A continuación realizaremos una rotación interna, la contraria, de forma que nos ayudaremos del pomo de una puerta. Cogeremos la goma y en la misma posición que antes realizaremos una fuerza en sentido contrario al picaporte, realizando un gesto de llevar la mano hacia nuestro ombligo. Siempre la ida de forma un poco más rápida, aguantamos un poquitín al final del rango y volvemos de forma controlada. Una vez más, priorizando el gesto amplio a la resistencia. A continuación sumaremos un efecto de flexión de hombro, colocándonos en la misma posición que al principio, pero esta vez la fuerza hacia afuera la realizaremos con los dos brazos, siempre en un rango todo lo amplio posible. Si estamos cómodos, progresaremos en flexión de hombro. El codo sigue a 90 grados, subimos un poquitín y en este punto volvemos a realizar el mismo gesto. Cuanto más arriba nos encontremos, menos rango de movimiento seremos capaces de realizar y más esfuerzo nos supondrá realizar este gesto. Otro ejercicio para hombro será una diagonal con el codo estirado.
pisaremos la goma con el pie contrario al hombro a ejercitar y realizaremos una subida con el codo estirado, realizando una diagonal, que no sea ni hacia adelante ni hacia el lado, un punto intermedio. La ida fuerte y la vuelta una vez más, controlando el movimiento, llegando todo lo arriba que nos sea posible. Para fortalecer la musculatura posterior de la espalda, usaremos una vez más el picaporte y realizaremos un gesto horizontal llevando las manos hacia nuestro pecho. Procuraremos no elevar los hombros y siempre el rango lo más completo posible, intentando juntar las escápulas detrás de la espalda. Otra alternativa sería llevar los codos hacia atrás de la siguiente forma, para realizar un fortalecimiento también de la cabeza larga del bíceps. La ida fuerte y la vuelta controlada. Otro ejercicio podría ser utilizar una toalla o una camiseta contra la pared, ayudándonos del apoyo sobre la pared para realizar una flexión de hombro y llevarlo lo más arriba posible. Si este gesto nos resulta cómodo, podemos progresar dejándonos caer un poquitín hacia adelante, controlando el peso con el hombro y ayudándonos de ese peso para ir todo lo arriba que podamos. La vuelta la realizaremos aplicando fuerza contra la pared en lugar de echar el peso hacia atrás. El siguiente grupo es el conocido como hombro congelado o capsulitis adhesiva. Dado que se ha visto que no hay una adherencia real de la cápsula con el hombro, este último término no sería el más adecuado, por lo tanto a partir de ahora lo definiremos como hombro congelado. Dentro de las causas tenemos la primaria, la cual es idiopática, es decir, no conocemos la causa real, y como secundaria pueden estar relacionados con algunos casos como enfermedades del tipo diabetes o problemas de tiroides. Para identificar este grupo se ha visto que es vital un reconocimiento precoz de este cuadro. Los identificadores clínicos son dolor nocturno, dolor con movimientos rápidos inesperados, disconfort al apoyarse sobre este hombro, por ejemplo en la cama, y dolor fácilmente agravado por el movimiento. De cara a los identificadores del movimiento encontramos una pérdida global del movimiento tanto activo como pasivo, es decir, tanto llevado por nosotros mismos como si otra persona nos mueve el hombro. El dolor aparece de la misma forma. Y hay dolor al final del rango en cualquier sentido del movimiento, tanto para adelante como para atrás, como hacia afuera, como en cualquiera de los giros posibles. Dado que en el hombro congelado las posibilidades de movimiento se reducen, utilizaremos ejercicios isométricos para mantener un buen estado de la musculatura e intentar ir ganando rango. Para ello nos valdremos de una pared o una puerta, nos colocaremos de frente a ella y apretaremos sin realizar movimiento durante unos segunditos de forma leve. Si somos capaces de hacerlo en un rango más amplio, nos iremos hasta ese rango en el cual estemos cómodos y repetiremos el gesto. La fuerza consiste en realizar un esfuerzo hacia arriba de subir el brazo, pero sin realizar movimiento, dado que la puerta nos frena. Lo haremos de la misma forma, realizando una extensión de hombro, colocándonos de espaldas a esa resistencia y aplicando fuerza para atrás. Y si somos capaces, lo realizaremos en un rango más amplio, siempre y cuando el rango nos sea cómodo. La fuerza es leve, moderada y la aguantamos durante unos segunditos. De la misma forma, podremos realizar isométricos en rotación. Nos colocaremos en la misma posición que con las gomas, aplicando una fuerza, en este caso intentando llevar la puerta hacia afuera, pero sin realizar movimiento. Si podemos hacer un rango más amplio, nos alejamos de la puerta y repetimos el gesto. De la misma forma, podremos realizar una rotación interna, haciendo un gesto de intentar tocar la mano contra nuestro ombligo, pero al encontrarse la resistencia no se producirá movimiento. Podremos hacerlo en un rango más amplio, siempre y cuando estemos cómodos. Por último, identificamos el dolor de hombro con alteración de estabilidad o coordinación neuromuscular. Como presentación clínica, vamos a encontrar que es muy común en edad menor a los 40 años, dado que se relaciona en gran medida con eventos traumáticos y estos a la misma vez se relacionan con actividad física. Suelen cursar con una historia previa de luxación de hombro o también con hiperlaxitud generalizada, debido a factores genéticos o algunos síndromes de hiperlaxitud como el síndrome de Marfan. En este caso, hay una serie de test de inestabilidad que darían positivo, los cuales deben ser realizados por el profesional pertinente. La siguiente captura de pantalla pertenece a una búsqueda realizada en YouTube, donde mediante los términos aquí indicados podemos encontrar el programa Derby, que es para rehabilitación de la inestabilidad de hombro. Aquí encontraremos una progresión de diferentes ejercicios indicados como tratamiento para este cuadro. Aunque esté en inglés, la descripción de los audios y los vídeos son muy visuales y fáciles de seguir.
Y como caso especial aparecerá un dolor acromioclavicular, que se caracteriza por un dolor en el extremo del hombro, en las zonas señaladas en la imagen, que suele relacionarse con algún tipo de caída sobre esa articulación o un gesto muy brusco o golpe sobre el hombro. Simplemente causa con una irritación de esa articulación que participa sobre todo en movimientos de aproximación, movimientos que estén cerca de la línea central de la persona. En este caso, el tratamiento irá dirigido a movilizaciones suaves y es un cuadro que debería responder bien al corto plazo y el dolor irá remitiendo paulatinamente. Una vez más, destacar que estos ejercicios se realizan de forma general y que cada paciente debería tener un tratamiento personalizado, por lo que sería adecuado a la valoración por parte de un profesional.